Life doesn't pause when you're sick. Vaccines against respiratory illnesses can help protect you and give you more playtime with your best friend. Depending on age and health status, vaccinations for flu, COVID-19, RSV, or pneumococcal infection may be recommended. Vaccines can help keep you from having a rough time. Learn more at cveep.org/vaccines-protect. Brought to you by the American Lung Association and CVEEP, fighting infectious respiratory disease. Migrando en alta frecuencia, episodio número 15. Mi nombre es Vanessa Redman y estaré aquí cada miércoles hablando y conversando contigo sobre cómo emigrar. Eso que nos movemos de un país a otro y lo hacemos a veces pensando que todo empieza con la visa y los documentos. Pero ¿sabes qué? Bien sea que desees tomar la decisión de emigrar o que ya hayas emigrado, esto no se trata solo de visa y documentos, sino que es un viaje de preparación profundo y continuo hacia ti. Este episodio llega a ti gracias a la formación de practicantes del Círculo de Realización Personal CRP y al curso teórico práctico de inteligencia vibracional. Hola, muy especial este episodio. Yo soy Vanessa de Migrando en Alta Frecuencia. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Tenemos una emisión espectacular donde tenemos un invitado maravilloso que nos va a estar compartiendo sus secretos. Primero es un migrante, ¿ok? Comenzando por ahí. Esta es una sección que hemos creado que se llama Migrantes Brillantes. Son aquellos migrantes que, bueno, primero han logrado estar en el país donde decidieron estar y además están haciendo cosas maravillosas por los demás. Entonces, por eso están invitados aquí a esta sección, para que podamos nutrirnos de ellos, aprender de ellos, saber de su experiencia, saber que sí se puede, que migrar es un desafío, es un reto, pero muchas personas lo asumen, cruzan su camino y de eso vamos a estar hablando con este invitado maravilloso. Y además de eso, pueden lograr cosas espectaculares en el país que decidieron estar. Así que bienvenidos a este episodio. Estoy muy contenta que estén por acá. Ya vamos a hablar del invitado. Bueno, estamos aquí, en este episodio que me encanta. Este invitado, quiero que sepan que no tuvimos, o sea, como te digo, no es un amigo mío, no es familia, nada, lo conocí en las redes, como todo lo de ahorita, digital, y me pareció súper interesante lo que hace. Su nombre es Trino, es especialista en finanzas para migrantes. Estoy súper orgullosa y emocionada de que haya aceptado la invitación sin conocerme, sin conocer el podcast y haya decidido como, bueno, sí, está bien, ¿quieres que grabemos un episodio? Dale, no hay problema, sí, lo hacemos, claro, claramente. Quiero presentárselos. Tiene 14 años en Chile, es magíster en dirección de empresas con una especialización en marketing estratégico, tiene 11 años como finanzas personales o trabajando en las finanzas personales y tiene 3 años en consultar trabajando con migrantes. Así que de él podemos aprender muchísimo sobre cómo manejar las finanzas, así que lo voy a incluir. Quiero que le manden toda la energía para esta entrevista. Hola Trino, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Vanessa, bien, un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio. Gracias a ti por aceptar, por decir, bueno, está loca que tiene un podcast, que quiere hablar, que quiere entrevistarme. Bueno, vamos a qué. Así que te doy la bienvenida. Muchísimas gracias a ti por estar aquí, por tomarte el tiempo, porque sé que todos tenemos esa agenda full. Sobre todo, yo creo que los migrantes, cada espacio de nuestra agenda la tenemos ocupada para todo, para lo que, no sé, todos los trabajos a veces que nos ponemos a hacer y bueno, y también la experiencia de ser migrantes. Bienvenido.
Muchísimas gracias, así es. Qué bueno. Me dicen por acá, me dijiste que tienes 14 años en Chile. Cuéntame, Bendito. primero, sí, más o menos, ¿por qué tomaste la decisión de emigrar, Trino? Wow, siempre había tenido como esa cosquillita de explorar y de descubrir nuevos lugares. No te voy a mentir, fueron muchos las opciones que se barajaron en algún momento, muchos los sueños que se tenían, no necesariamente estaba vinculado con la situación país. Eh, Soy venezolano y todos conocemos la situación. No es una Ujú. situación cercana en el tiempo, sino que ya lleva tiempito. No estaba muy 25 vinculado con años, eso. pues, más o Sí, menos, ¿no? correcto, claro. Toda la Yo, vida yo tenía nosotros aquí, el 98, me acuerdo. imagínate. Em, sí, y no estaba muy vinculado con eso, pero obviamente esa situación como que catapultó la toma de la decisión, pero siempre había tenido esa intriga de ver qué había más allá de nuestras fronteras. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que a mí me pasó igual. Yo estaba con la idea de emigrar, yo creo que desde que tenía como 9, 10 años y mi meta era ir a Australia. Y yo quería ir a Wow, Australia y dale con Australia y dale y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, sí, siempre tuve ese gusanito de que yo era ciudadana del mundo. Em, y es muy wow. bonito porque no todos los migrantes, pues es como una situación de, ay, bueno, es porque me está pasando algo. No necesariamente, puede ser una decisión personal que tú decides, sabes, como vivir en otro sitio, quieres ver qué más hay por ahí. Y bueno, en nuestro ejemplo, claramente algunas cosas que ocurren, entonces tú dices, bueno, listo, aparte esto es como la cereza del pastel y lo que va a hacer que Exactamente, yo tome la decisión, tal exactamente. cual. Así mismo te Este, pasa. ¿Cómo y cuándo fue eso? O sea, fue hace 14 años, pero ¿cómo fue el proceso para ti? ¿Fue que tomaste la decisión y que mira, me voy, agarraste una mochilita y te fuiste, o fue algo más planificado? ¿Cómo fue eso? Um, Hubo planificación, pero no hubo una planificación profunda como pudiese tenerla hoy si decidiera volver a emigrar. Ah, ok. Estaba, no sé, al principio de mis 20, tengo ahora 37 años, fue en mis 22, 23. En 2011 tuve mi acto de grado en la universidad, en febrero, en mayo estaba agarrando el avión. Así que la planificación fue prácticamente unos 5 meses entre buscar el dinero, averiguar cómo llegaba el país, los trámites migratorios. Tenía claro que venía a estudiar y la idea era venir a estudiar y de ahí agarrar para otro lado por esa misma espinita que quería de conocer el De mundo. conocer el mundo. Pero bueno, circunstancias de la vida me dejaron aquí 14 años, vamos a ver hasta cuándo. Pero planificación como tal, bueno, un muchacho de 23 años, no creo que planifique mucho porque me vine solo, sin familia, Ujú. una maleta, un poco de efectivo, para aquella época había control de cambio, así que lo que se podía Tres obtener. mil dólares. Bueno, depende, no sé. ¿Cuánto era? Como tres Era, mil era dólares. habían, 500 en efectivo, que me los traje en efectivo, y había Eso. un cupo de como 5.000 en tarjeta de En crédito. tarjetas de crédito. Dios Una mío. maleta, un pasaje ida y vuelta, una reserva de hotel, a ver qué pasa los próximos 15 días, y si no Sí. conseguía trabajo, hacia atrás de nuevo. Conseguí Wow. trabajo, empecé como mesonero Ok. y de ahí dale para adelante. De ahí dale para adelante, ya son 14 años por aquí en estas tierras del sur. Wow. Ahí nos parecemos bastante. Yo también, mi primer trabajo fue en un restaurante, no exactamente como mesonera, pero era vendiendo desayunos. Entonces yo estaba ahí vendiendo desayunos, no ¿Cómo te fue con esa parte de conocer? O sea, de mira, esto es lo que tienes que hacer, ponte tu delantal y así. ¿Cuál fue tu primer choque con Una esa? locura porque mi primer trabajo de mesonero fue acá, con una idiosincrasia del país distinta a la nuestra, por más que el idioma sea el mismo y parte de la historia sea similar, pues los países son diferentes, Sí. palabras diferentes, monedas Mm, diferentes,
formas de cómo tratar a las personas diferentes, cero xenofobia ni nada por el estilo, pero sí Ok. el trato es, nosotros somos más, Más ah, caluroso, más, más, más lo más bochinchero. Y la gente es toda como, cálmate. correcto. Sí, Que suele aquí ser en... con las personas de aquí del sur, pues. Y Claro. un poquito un choque, pero de resto todo bien, gracias a Dios. Sí, uno se adapta, uno se adapta. Yo, por ejemplo, veo la Vanessa que llegó, que era que yo me le quería lanzar a todo el mundo con un abrazo, aparte que estaba en plena, ¿cómo se llama? En pleno duelo migratorio, te quería amor de todo el mundo. Y la gente Claro. era como, niña, o sea, sí te queremos, pero mi espacio personal, por favor. Sí, aquí pasa que nosotros en Venezuela, cuando conocemos a alguien por primera vez, sueles darte la mano, Sí. ¿sí? Aquí la primera vez que tú conoces a alguien te das un beso en el cachete. Ah, Y ok. eso para mí fue Como un un choque choque. porque, claro, porque no estaba acostumbrado a dar un beso a la primera persona que te veo por primera La vez, ¿me primera explico? vez. Claro. Ah, bueno, pero mira que es un poquito más, que nosotros sí nos damos la mano y de pronto si alguien nos lo presenta como, no, mira, mi mejor amigo, no sé qué, entonces tú, ay, hola, y le das ahí, Claro, como que, ¿sí me entiendes? Ah, bueno, mira, está bien porque entonces está, en ese sentido son un poquito más kinestésicos que nosotros. pudiera decirse. Sí, qué Sí, sí. chévere, me encanta. Cuéntame, ¿cómo fue tu primera impresión con la moneda? ¿La manejaste bien? ¿Tuviste algunos tropiezos para entenderla? ¿Cómo eres de finanzas? Sí, no mucho, Ajá. em, no mucho cambio con la realidad que de los países, en el sentido de que, estrictamente hablando, son monedas y billetes, ¿sí? Lo que cambia es la denominación, la forma de los colores, el tamaño del billete como tal. Y Ujú. bueno, la economía acá en Chile es bastante estable en comparación al resto de los países de Latinoamérica, lo que no hizo difícil la adaptación y no la hace difícil la adaptación a la moneda como tal. Ahora, el sistema Okey. financiero es posiblemente distinto a lo que conocemos nosotros en Venezuela por la situación de Venezuela, pero Ujú. similar al resto, a la situación del resto de los países de Latinoamérica, en el sentido de que hay bancos con sistemas crediticios, productos de crédito, no sé, la tasa de interés no fluctúa tanto como puede fluctuar en economías inestables, no sé, la inflación puede ser que no fluctúe Sí. tanto como en otras economías, pero eso básicamente. Eh, Creo que no hubo mucho desafío en ese sentido, y además la adaptación es bastante fácil si se quiere. El sistema te lo permite. Qué bueno, me Además que es alegra libre, muchísimo. así que por ese lado no deberías tener mucho problema, solamente ya con un smartphone tener la calculadora allí para hacer la conversión de cuánto El es cada cálculo. Okey. cambio, etcétera. Pero Y súper sencillo en ese sentido. okey, ¿y cómo es la percepción del dinero en cuanto, por ejemplo, bueno, si llega un migrante cuando tú llegaste, ¿sí? ¿Lo que ganabas allí era suficiente para que pudieras rentar un apartamento completo o solamente para rentar un espacio compartido? O sea, ¿fue sencillo en ese aspecto? Am, en el 2011, cuando llegué yo, había muy pocos migrantes en Chile y la gran Okey. mayoría de los migrantes eran de origen peruano. De Ah, hecho, okey. suelo contar esta anécdota de que me acuerdo una vez que fui a un supermercado y escuché el acento de una persona hablando y era venezolana y nos intercambiamos teléfono de lo emocionado que estábamos por encontrar un Nosotros, compatriota en el nosotros mercado. siendo nosotros. Ah, Me así que encanta. no había mucho venezolano, y del resto de los países tampoco. Supongo que también por la distancia que tiene Chile con el resto de los países del continente, que lo más cercano es Argentina, hora y media en avión, casi 2 horas, Claro, y Perú hacia 4 horas. Entonces se imagínate un vuelo de filtra. Venezuela con 8 horas cuando había vuelo directo. Ujú. Em, pero fue relativamente fácil entrar a la cultura chilena.
a la Ujú. idiosincrasia. Y ahora hay más venezolanos, hay más integración en cuanto al aspecto cultural, es más fácil conseguir harina pan, obviamente, antes no Ya, conseguía. sí, ya es normal. Ujú. Pero bueno, eso también es consecuencia de la migración masiva que ha habido eh, de los compatriotas. Y también la apertura, la facilidad que había o que hubo en su momento desde el punto de vista migratorio, legalmente hablando, de Chile hacia el extranjero, que era relativamente fácil pedir una visa de residencia para acá, sobre todo si eras profesional o tenías alguna oferta de trabajo. Y ahorita las Okey. cosas han cambiado un poco a como era la realidad hace algunos años atrás, pero yo creo que eso le permitió a Chile eh, abrir las puertas y también enriquecerse con la cultura migrante. Hay bastantes dominicanos, haitianos, peruanos siguen siendo una comunidad grande, hay mucho colombiano también acá. Los venezolanos somos la minoría más grande en Chile, pero hay bastante Mm, riqueza. Hay mucho argentino también, boliviano también. Ujú. okey, okey. ¿Por qué Chile? Visité Chile en 2009 por temas de estudio de la universidad. Me gustó el país, estudié ciencia política, mi licenciatura, mi carrera, soy licenciado en ciencia política, politólogo, Ah, eh, okey. y dentro de esas oportunidades que habían en la universidad, me tocó viajar en 2009 para acá, estuve unos 15 días acá, conocí el país, conocí lo que estudiaba yo en el salón de clase cuando ponían a Chile como un ejemplo Como un político ejemplo. económico dentro de la región, así que lo viví en carne viva cuando los visité en 2009 y cuando ya tenía las fechas próximas a la graduación, que ya estaba inquieto viendo qué era lo que iba a hacer con la vida, sabía que iba a estudiar la maestría. So, una de las opciones más económicas que encontré en el mercado, porque siempre estás pensando en países anglos o Europa, Ujú. era aquí en, en el sur del continente, así que Ah, o sea, tú hiciste tu maestría en Chile. soy magíster, sí, de una universidad Qué, chilena. qué, Llegué me acá, encanta. llegué acá a estudiar la maestría y bueno, Ujú. razones de la vida me quedé por acá. Y básicamente eso, estaba buscando algunas opciones que fueran en un país estable, eh, política y económicamente hablando, eran las características para la época, era tres, cuatro veces muchísimo más económico estudiar una maestría acá que en cualquier otro país que uno regularmente está buscando, Estados Sí, Unidos, Canadá, Canadá, exacto. claro, el mismo Australia, Nueva Zelanda, Ujú. muchísimo más económico y por eso llegué acá. Qué bueno, qué bueno. ¿Y la maestría duró cuánto tiempo? ¿El magíster? 2 años aproximadamente. 2 años. ¿No? Okey, me encanta. Me dijiste que viajaste solo. ¿En algún momento pudo tu familia ir a visitarte con esta de la maestría, algo así? ¿Sí? Sí, sí, viajé constantemente a Venezuela hasta más o menos 2015 y mis familiares venían, o viajaba yo o viajaban ellos al menos una vez al año, así que había reencuentro familiar sí Qué o sí bueno. una vez al año, por lo menos. Y seguía viéndolos, pues. Sí, eso es muy importante cuando somos migrantes, lograr la conexión y si no se puede, pues hacer ese viaje, ¿sí? Por cual motivo, tratar de estar conectados, ¿sabes? Con videollamada, lo que sea, conectado con nuestras raíces es súper importante como para darnos ese impulso, ¿no? De estar allí. Ahora en los últimos años la tecnología lo ha permitido bastante porque si me doy cuenta, no sé, hago ese viaje en el tiempo en la memoria, pues para comunicarme en 2011 no estaba tan común la videollamada que yo recuerde. Así que era más centro de comunicaciones y me alquilé un teléfono y llamar, como lo hacíamos antes. Y bueno, ya ahorita la tecnología permite esto también, que estemos en dos países distintos y bueno, pues estar más cerca de los familiares y del contacto de la familia. Sí, de hecho, ahorita que dicen los centros de comunicaciones,
el área sur, que fue Argentina, Chile, estaba muy avanzado con el tema de los centros de comunicaciones y en Venezuela apenas estaba llegando como esa idea y era como, wow, ¿estás llamando de dónde? No, no de la casa, de un centro, porque llegué como a ir a Argentina y Ajá, sí había como esa diferencia de allá estaban muy avanzados en tecnología y en Venezuela todavía no era tanto, era un teléfono amarillo, no sé si acuerdas. Ah, bueno, de ujú. pronto ya tú te habías ido. Era un teléfono amarillo grande que era como para todo el sector. Y ese era Guau, como que el centro de comunicaciones. Y ya guau. después, pues sí llegaron los lugares para hacer este tipo de como de conexiones, centro de conexiones. Bueno, me gusta esta parte. ¿Qué te iba a decir? Te iba a preguntar. ¿Qué ha sido, cuál ha sido el mayor reto que has tenido en Chile? Am, yo creo que como todos, lograr estabilidad y el punto de vista y el tema laboral, si se quiere, Ok. porque no fue mi caso, pero gracias a mi trabajo veo muchos casos de muchas personas a diario que migran por circunstancias de la vida y vienen de Venezuela o de donde migren con un estatus o con Una percepción de la vida. una Sí. percepción, pero también con un historial profesional que muchas veces no les sirve en el país al que llegan. No les sirve Ujú, porque, eh, por ejemplo, un abogado no le sirven las mismas leyes de allá, ujú. porque ya los años de experiencia son muchos y tienen que entrar aquí en un nivel menor y no los consideran, porque hay temas de homologaciones de títulos, etcétera. Entonces, no fue mi caso porque yo me gradué y me vine al tiro, como dicen acá, de inmediato. Sí, Eh, pero aún así fue bastante complicado poder llegar a una situación laboralmente estable, eh, si se quiere, en ese sentido. Y creo que es uno de los desafíos más grandes que pueda tener cualquier migrante en el mundo, al menos que viaje ya con una oportunidad laboral ya segura, pues. Y aún exacto. así también uno tambalea más o menos, pues le da miedito, pues. Sí. Sí, de hecho, eso es algo que los trabajamos mucho en Migrando en Alta Frecuencia y es explicarle a las personas que desean ser migrantes o que ya son migrantes que es importante que se lleven sus dones y talentos al 100%, porque lo más probable es que cuando tú, como tú acabas de decir, si no tienes una oferta laboral o el familiar que te reciba ya te tenga todo listo, lo más probable es que tengas que empezar por ahí, por tus dones y talentos o siendo útil en donde el país te requiera al inicio. Y ya después tú vas con la experiencia abriéndote camino, viendo cómo haces para eso, homologar el Buen título, movimiento de la gente, buen movimiento en la calle también. ¿Sabes? exacto, entonces que alguien te presente con alguien y tú, listo, esta era la oportunidad. Estabas en el restaurante trabajando y de pronto llegó, no sé, alguien especialista en finanzas, te dijo, mira, sí, tú sí, perfecto, y ya coordinaron. Pero tienes que moverte al país y tienes que estar allí. Entonces hay un proceso de adaptabilidad, de adaptación que tú Ujú. tienes que tenerlo claro, que bueno, cada historia, yo siempre les digo, es diferente, es muy especial y por eso justo tenemos esta sección, porque es importante conocer las historias de cada quien y bueno, vivir, ¿no? La experiencia. Pero lo más probable es que cuando tú llegues, sea tus dones y talentos, sea a qué le puede ser útil al país. Su motor impulsor, sí, así es. Así Exacto, es. primero, y ya después tú vas buscando cuáles son tus propios intereses e irlos creando como una especie de sinergia eh, entre lo que tú sabes hacer y lo que necesita el país y lo que tú quieres hacer. O sea, Y muchas veces ese mismo proceso, y también te lo digo porque lo veo a diario, gracias a mi trabajo, es la apertura a nuevas oportunidades que tú ni siquiera podías imaginarte que iban a pasar. Y te lo exacto. digo desde el punto de vista del emprendimiento, que es una de las cosas que también trabajo con migrantes, y es el hecho de que llegas con tus dones y talentos, no tienes oportunidad no tienes oportunidad de desempeñarte en el área laboral en donde lo solías hacer en tu país
y decides emprender. Y entonces, gracias a tus dones y talentos, lo que sabes hacer, a lo que te gusta hacer, que posiblemente no lo habías hecho, pues das ese salto de emprender y de ser tu propio jefe, entre comillas. Tu ¿Sabes propio, cómo es? entre comillas. Y también incluso aprender cosas nuevas en el país. O sea, de pronto, no sé, tú siempre has, no sé, vendido comida y de pronto allá te enseñan, donde tú te mudas, informática y de pronto terminas trabajando en eso y no, ni lo tenías pensado, pero es como acabas de decir, la apertura. O sea, que esto es lo que yo soy cuando llegas al país. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, también esa resiliencia de reinventarnos es Ujú, importante. así es. Eh, ¿Qué más? ¿Qué te ayudó a avanzar? O sea, me dijiste que, bueno, un desafío importante era establecerte allí en esa estabilidad laboral. Ahora, ¿qué te ayudó a avanzar? ¿Qué sientes que fue, mira, esto fue lo que yo dije, me ayudó? Am, yo creo que estar abierto a las oportunidades, estar preparado a las oportunidades y no dejarme caer en la melancolía de que mi mente estuviera en mi país y mi cuerpo estuviera en otro país. ¿Me explico? Ok, No caer en esa lucha, sino sí. que desde el principio saber que iba con una meta clara, porque la Ujú, tenía, ujú, y que era desarrollo personal y profesional. Eh, Pero veo que muchas personas se quedan entrampadas en el hecho de algún día voy a volver, algún día voy a volver y si pasa esto voy a hacerlo y se quedan entrampadas y no pueden avanzar porque no se permiten ver oportunidades que el país le brinda, ¿sí? So, yo creo sí. que más allá del tema laboral, que puedo ser bueno, exitoso, más allá de tener la facilidad de poder viajar y ver a la familia, que yo sé que esa no es la realidad de muchas personas. eh, Ujú, yo creo que el hecho de agradecer al país que me acogió, el hecho de tener las metas claras y de no quedarme entrampado en esa idea de un poco melancólica, necesaria, obviamente, porque uno extraña lo suyo, pero ujú. de saber que quizás ahorita las oportunidades no están dadas para uno volver y que bueno, tengo que aprovechar el tiempo y el sistema que me permite o que me va a permitir a mí lograr lo que quiero, esas metas que ya tengo establecidas. So, yo creo que eso básicamente. Creo que también tenías una ventaja muy grande y es que eras joven, ¿sí? Entonces no, pues bueno, eso se puede mirar desde distintos puntos de vista. A veces cuando migran muy jóvenes, entonces como que no, mis compañeros, mis amigos, mi gente, ¿no? De la universidad, pero tú estabas en una transición súper importante que era justo la etapa de cerrar la universidad para irte a lo laboral y empezar a especializarte en un área de lo que estudiaste. Ujú. Entonces, creo que sí tenías una ventaja allí bastante importante. Pues sí, siento que cada quien con que lo vive, pero sí tienes razón. A veces eso de estar allá todo el tiempo, ¿sí? Y que es parte del proceso, no está bien ni mal. Es Exacto. algo que todo, que se vive, ¿sí? Y es parte del Todo lo duelo. vivimos, ¿Sí? por supuesto que sí. Por Sí, supuesto lo que sí. importante es como acabas de decir, el hecho de estar en la apertura, ¿sí? Y eso no es fácil, se dice como, ay, sí, recibe todo, pero es que eso tiene su proceso. Como ejemplo, este análisis que estamos haciendo ahora es después de 14 años. No es que yo Exacto, no fue, llegué y en 2011, en el 2011 ya estaba joven y no, es exacto, un proceso obviamente. Quien ha emigrado recién, no sé, hace un par de años, pues probablemente esté en la situación o en el estadio que te comento, pero ya sí, después te vas dando cuenta que, bueno, no puedes quedarte pegado en una imagen o en una situación hipotética y que no te está dejando avanzar. So, yo creo que exacto, parte del avance, como tú dices, lo que me ayudó fue en algún momento que tendría que echar mucha cabeza para ver cuándo fue ese momento,
Pero en algún momento de la vida, pues me di cuenta de que Ya, exacto, ya estoy aquí, vamos a darle con lo que tenemos y vamos para adelante. Sí, así sí. es. Ese resurgir de entre pasar a duelo y luego ya sí entender que estás aquí, que no estás de turista, que tienes que porque algo que sucede también con los migrantes es que, bueno, cuando por lo menos te pasó a ti, que tú fuiste, conociste, viste, te encantó y todo, es que cuando ya tú eres parte de la sociedad también tiene sus cosas, o sea, todos los países tienen sus desafíos como país internamente, ¿no? Tal cual. Su manera de manejar la economía, su parte política, la parte de la seguridad, la percepción de la seguridad, la parte de Algo, cuando me reúno con la familia, cuando no, cómo yo considero a mis amigos, cómo no. ¿Sabes? exacto. Entonces, también es eso que lo que te ofrece el país y cuando ya tú estás listo y dices, ok, pertenezco a esta sociedad ahora, estos son ahora mis problemas país, ¿sí? Ya no son mis problemas país, ya no es el de Venezuela porque estoy aquí. Sí va a seguir siendo el de Venezuela porque tu corazón es venezolano, tú eres venezolano y tu gente, muchas, o sea, no todo el mundo migra, o como te pasó a ti, que migraste solo, yo también migré sola y toda mi familia quedó allá, nadie se ha venido hasta ahora y hay personas que sí se mueven completamente, entonces ya tú no tienes como esos afectos allá, tienes uno que otro amigo, pero sí es parte, como te digo, como del proceso de cada quien, pero es determinante cuando tomas la decisión de que ahora estoy aquí, voy a adaptarme a los problemas de lo que está ocurriendo aquí y voy a ver en qué soy útil y cómo puedo expandirme aquí. Es un Correcto. punto clave y como acabas de decir, no hay un tiempo, hay que sentarse a echar cabeza y como te digo, cada quien lo maneja diferente. Hay personas que en 6 meses ya están listas. A mí Claro, me demoró, yo creo que yo me demoré por ahí un año y medio, más o menos, en entender todo lo que estaba ocurriendo en mi ser, en entender, y hay personas que pueden durar siempre, o sea, y hay personas que te dicen, mira, yo estoy aquí, pero yo estoy esperando no sé, que pase tal cosa para yo regresarme, porque no me claro. gustó, no me gusta, ya, o sea, no voy a funcionar aquí. Y eso también está bien, es parte del proceso, pero antes de hacer tomar una decisión como esa, si ya estás en un lugar, hazte ciertas preguntas, como, bueno, estoy aquí, ¿qué puedo, qué puedo dar? ¿Sí? O sea, que desde donde yo estoy, ¿qué le puedo ofrecer a ¿Cómo este puedo hacer lugar? una parte? ¿Cómo puedo hacer un aporte? Claro. Exacto, cómo puedo ser parte de la solución a los problemas de este sitio, ¿sí? Ujú. Eh, ¿Es posible para mí hacer eso? ¿Me puedo dar el chance? ¿Me puedo dar la oportunidad? ¿O definitivamente yo prefiero estar en ese otro lugar? Y entonces, si tu pregunta, o sea, tu respuesta es esa, pues entonces, ¿cuáles son las condiciones de ese lugar que me hicieron tomar la decisión de estar aquí? Porque fue por algún motivo. Entonces, esas son las reflexiones que uno como migrante, ya cuando estás ahí en ese proceso de duelo, que tú dices, no, no me gusta y yo no sirvo para acá y tal, entonces pregunta, bueno, ¿por qué me vine? ¿Cuál fue la razón? Y Claro. entonces ahí van a empezar a salir algunas cosas importantes para tú reflexionarlas, ¿sí? Porque como estás en ese proceso de adaptación, quizás no lo tengas tan claro. Esta parte me parece súper importante, sobre todo porque manejas un área espectacular de los migrantes y es las finanzas. ¿Cuáles, cuáles han sido o cuáles serían tus consejos con el tema de las finanzas para los migrantes? Ujú. Am, bueno, primero, entender que no estamos en el país de nosotros y que probablemente no tenemos el, el ecosistema, las personas cerca, la- las conexiones que a veces tenemos en nuestros países o en nuestro país de origen, que no tenemos eso cerca y que, bueno, que tenemos que afrontar algunas situaciones por nosotros mismos. Si nosotros partimos de ese punto, pues es un gran avance, no, no nos llevamos tanto impacto cuando llegamos a un nuevo país. Si vas a emigrar al principio, pues lo principal es buscar información sobre el sistema financiero,
Ah, ok. desde qué tipo de moneda hay, si es peso, si es bolívar, si es, no sé, yen, lo que sea, sol, Ujú. que sea, hasta qué tipo de instituciones bancarias hay, cómo hacen los pagos de los sueldos, si cobran el 15 y el 30 o solamente una vez al mes, que eso es súper importante. Más o menos saber cuántos son los gastos que están asociados al costo de la vida y cómo se comporta la economía de forma general en cuanto a inflación y ese tipo de aspectos. Ya cuando estás dentro del país, pues, bueno, y también considerarlo cuando vas a emigrar, pero suele pasar mucho cuando ya estás dentro del país, es tratar en la medida de lo posible de evitar cualquier tipo de deuda, Ajá, porque lo que pasa es con con las ustedes. lo que pasa con las deudas es que las personas solemos, y me incluyo en algún momento, solemos considerar solamente el valor de la cuota mensual y Ok. no medimos el riesgo a que haya una pandemia, a que tenga un accidente y tenga que dejar de trabajar 2 o 3 semanas y no me paguen las licencias médicas, el Mm, riesgo de que haya, no sé, un alboroto o una situación social que impida que el país se vaya en paro, posiblemente, que sí, esté saliendo y me tuerza un pie y no pueda ir a trabajar, o peor, que tenga una cesantía, que me desvinculen de mi trabajo. Entonces, como no calculamos el riesgo, el ajá, día de mañana, cuando pueda pasar alguno de esos acontecimientos, que es altamente probable que vaya a pasar, vamos a caer posiblemente en un ciclo en el que voy a estar pagando los mínimos de la tarjeta, pagando el mínimo, dejando de pagar unas cuentas para pagar otras, o peor, tomando un crédito o prestado para pagar una cuenta u otra. Entonces, vamos a entrar en ese círculo vicioso y nos vamos a encontrar el día de mañana sobreendeudados y sin saber qué hacer. Así que yo creo que un poquito antes de lo que dije inicialmente de conocer el sistema, averiguar y todo eso, es tener claridad que si vengo de un país en el que el sistema financiero no funciona normalmente como debería funcionar y que no tengo acceso al crédito, debería evitar a toda costa acceder a crédito. Y si ya vengo de un país en el que tengo crédito o que hay un sistema financiero que permite el crédito, pues tratar en el nuevo país de evitarlo. Porque seguro les pasó a mucha gente que nos está escuchando ahora, me pasó a mí cuando yo llegué a Chile, yo no tenía cuenta, no tenía tarjeta de crédito, no tenía crédito, acceso al crédito, e igualito vivía, pagaba mi alquiler, pagaba mi luz, pagaba mi agua, y si me organizaba podía viajar y conocer, y salir por un cine, y salir a comerme algo rico, y lo podía hacer. Pero lo que solemos hacer es que cuando entramos al sistema, nos volvemos locos, vemos que podemos comprar todo lo que podemos comprar sí. financiado y el día de mañana, eh, si pasa alguna eventualidad que implique riesgo, pues no tenemos cómo enfrentarlo. Así que yo creo que tratar de evitar deuda, conocer el sistema y organizarnos de forma mensual para poder administrar dinero de forma más eficiente, obviamente a través de un presupuesto. Exacto, un presupuesto. Sí, sí, es como lo que siempre uno como que, bueno, voy a manejarme de tal y tal forma. ¿Cuánto recomiendas que sea el ahorro? Porque antes uno decía, bueno, 10%, pero he visto gente que trabaja en la finanza y dice, bueno, mira, no es, 10% es un ideal, pero depende también de lo que tú puedas, porque si no puedes ahorrar el 10% porque ganas solo para tales, tales, tales cosas básicas, ¿qué recomiendas tú? Ok, voy a dar una microclase de lo que deberíamos hacer en Me finanzas personales encanta. en los próximos minutos. Ok. Número uno, lo primero que tenemos que hacer, tener un fondo de emergencia inicial. Dependiendo del país en el que estemos, Voy a entre tomar nota. todo Ajá. lo que quieras que aproveche la gente que nos está escuchando, busque su papelito, su lápiz, y si no ponga devolver a la grabación y lo escucha nuevamente. Exacto. Fondo de emergencia inicial, si estamos en Latinoamérica, entre 250 y $500. Ese monto ahorrado
en un lugar en el que esté lo suficientemente cerca para que lo podamos utilizar si estamos en una emergencia, pero lo suficientemente lejos para no utilizarlo para pagar el delivery de la pizza que me voy a Exacto, comer en la noche. me ¿Por qué? encanta. Bueno, Porque dime. no, te iba a decir que pensando en eso, aquí en Colombia abrieron las famosos CDTs. Entonces yo tengo, o sea, como que necesito un CDT donde tú hagas lock de ese dinero. Pero si yo lo necesito, puedo venir aquí al banco a pedirlo. Sí. Ah, bueno, ese me sirve. Ese es más o menos algo Claro, así. pero esa es una institución, ¿verdad? Sí, uno es un banco, y bueno, los dos son bancos. Hay uno que es un banco formal, Ujú, y hay otro que son estos bancos digitales. No me ujú, están pagando por esto, pero lo voy a decir, se llama Nubank. Entonces ellos, claro, es digital y tú pones el dinero allí y tiene como unas cajitas donde tú sacas el dinero de tu cuenta ujú. y lo pones ahí en esa cajita como ahorrando. Y él te Pues genera unos intereses. Eso excelente, sirve. excelente tu comentario para aclarar Ah, eh, dónde tenemos que tener este fondo de emergencia. ok. El fondo de emergencia inicial, hay dos tipos de fondo de emergencia, el inicial y el completo. Estamos hablando del fondo de emergencia inicial. Fondo de emergencia inicial, entre 250 y $500 si estoy en Latinoamérica, entre 500 y $1000 si estoy en Estados Unidos, Canadá o Europa. ¿Ok? El dinero en efectivo, billetes, en casa. Porque si pasa una emergencia el fin de semana, no voy a tener acceso. Mm, Me pasó. El otro día se dañó la cocina y eso fue un corre-corre para buscar Imagínate. esa plata. Ok. Yo, Dios mío. Más Buen probable que dato. vaya a deudas y usar la tarjeta de crédito. Ok. Voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero de la vida real. Cuando hubo el terremoto grande acá en Chile, 2010, si no me equivoco, no había luz, no había conexión a internet y calles estaban o inundadas o sin acceso por el mismo sismo. Los cajeros automáticos no funcionaban. La gente que no tenía efectivo no podía ir a comprar comida preparada porque había supermercados que no funcionaban. So, el fondo de emergencia inicial es para una emergencia que ocurra que me permita a mí salir de un tema rápido, no me va a solucionar la vida, no me va a pagar una enfermedad o una cesantía, pero sí me va a ayudar el calentador de agua caliente que se rompió en el medio de la semana o se me pichó un caucho y tengo que ir a cambiarlo, me quedé sin batería en el carro o mi niño, no sé, se cayó y se partió un diente y tengo que ir para el odontólogo. Eso me lo salva el fondo de emergencia inicial. Lo necesito en efectivo en mi casa, en un lugar lo suficientemente lejos o de poco acceso para no usarlo cuando tenga la tentación, pero lo suficientemente cerca para poder usarlo si es que lo necesito. Ejemplo, en el bolsillo de un blue jean que tengo dentro de una maleta que tengo en el depósito en el edificio. ¿Ok? Wow. O sea, que sea difícil acceso, ya entiendo. Si no Ok, voy a ir a ok, pagar ok. el delivery, me va a pagar, me voy a ir a pedir la pizza llega el repartidor y voy a pagarle con efectivo, no tengo que ir a la bodega para sacar la maleta, para sacar el blue jean, para buscar la plata en el bolsillo y después volver a subir y pagar a la persona. ¿Me Qué explico? espectacular este consejo, me encanta. Paso número 2, después que Sí. tengo el fondo de emergencia, salir de deudas lo más pronto posible. Y salir la deuda lo más pronto posible lo vamos a hacer a través de el uso de un presupuesto en el que vamos a presupuestar absolutamente todo lo que vamos a gastar. Desde el pago del arriendo, del alquiler de la casa donde vivo, hasta el chocolate que me tomo todos los días en la mañana de camino al trabajo o a la universidad. Mis aplicaciones de Netflix, cuántos son mis gastos personales, lavo el carro, me corto el cabello, mando tanto para la persona, para mis familiares de remesa, pago esta tarjeta, pago este crédito. Este mes es diciembre, tengo que hacer regalos de Navidad, pero en enero no, entonces no lo presupuesto para enero. Pero mi aniversario de bodas es en marzo, entonces en marzo voy a presupuestarlo, no en abril, pero en abril es el cumpleaños de mi mejor amigo, presupuesto eso. ¿Ok? Y dentro de ese presupuesto, a través de una estrategia
y de la toma de decisiones estratégicas y de planificación pagamos las deudas lo más pronto posible. Luego, Perfecto. creamos nuestro fondo de emergencia completo y allí sí vamos a tener un ahorro. Y ahí respondo tu pregunta, ¿cuánto deberíamos ahorrar? Cero ahorro hasta que no tengamos deuda. Claro, me Fiel encanta. Soy fiel creyente que si estoy ahorrando el 10% de mi sueldo mensual, pero tengo 3 tarjetas de crédito, es No altamente estamos probable haciendo que esté nada. pagando más intereses que lo que estoy ahorrando. Entonces, Correcto. tenemos fondo de emergencia, salimos de deuda y ahora ahorramos entre 3 y 6 meses de mis gastos mensuales, metiéndole el Oh, 50% del sueldo, teniendo un trabajo extra para reunirlo lo más rápido posible. Tengo exacto. una Otra fuente de bicicleta ingreso. tengo una bicicleta que no uso y la voy a vender y con eso voy a completar mi fondo de emergencia, excelente. Y después lo que tenemos que hacer es, de alguna u otra forma, invertir para el futuro. Perfecto. O compramos acciones, o compramos apartamentos, o emprendemos, o vendo criptomonedas, o me pongo un emprendimiento de cachapas en mi casa y lo vendo en el grupo de WhatsApp del edificio, o monto una importadora y traigo ropa de Chain desde China. Lo que sea que nosotros querramos hacer, vamos a tener que empezar a invertir para el futuro, porque para bien o para mal, la edad laboralmente activa tiene un final. Y la idea es que nosotros nos podamos preparar para que cuando tengamos 60, 65 años, tengamos algún tipo de ingreso que nos permita vivir tranquilos y cómodos sin tener que estar trabajando, como muchas personas por ahí lo están haciendo. Claro que están obligados, ya no quieres trabajar, pero tienes que hacerlo porque no tienes. Aquí en Colombia pasa un fenómeno que he notado y es que hay mucho trabajo informal. Entonces duran toda la vida de emprendedores, toda la vida emprendiendo con su negocio chévere. Nunca previeron el tema de cuando quisieran jubilarse. Y hoy en día tengo amigas, una de mis mejores amigas aquí en Colombia, ella quisiera ya jubilarse, o sea, ya, Vanessa, no quiero hacer nada del negocio, pero le toca porque nunca hizo, o sea, ahorita tiene otras opciones como vender su apartamento y hacer cosas, pero algo que le genere un salario mensual para ella estar tranquila, no lo ha podido lograr. Entonces está en una edad que debe tener, bueno, no vamos a decir la edad de mi amiga, pero tiene ya edad para jubilarse y no puede y está atrapada ahí. Es algo así, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, de hecho, gracias a esta realidad que he visto ya casi 3 años trabajando con migrantes, sus finanzas personales a tiempo completo, me he dado cuenta mucho que hay demasiadas ideas brillantes en la cabeza de las personas. Algunas ya se están empezando a materializar, otras solamente están en la idea de qué poder hacer para emprender de negocios desde eh, una persona que está trabajando con salones de fiesta, otra persona que quiere importar audífonos médicos desde De Europa, China, ajá. y unas cosas con un alto Bellas, potencial, bellas. ¿sí? Y con muy alto potencial desde el punto de vista de negocio, pero que les ha faltado dirección porque obviamente no son personas expertas en negocio, no son personas expertas en marketing, no son personas expertas en finanzas, en operaciones, son ingenieros, son médicos, son profesores, son, no sé, repartidores. Eh, y lo que ha pasado es que los últimos 2 meses me he asociado con un par de profesionales y estamos trabajando con emprendedores migrantes en ayudarlos a potenciar sus ideas de emprendimiento desde que está en la cabeza o hasta que tiene 15, 20 trabajadores. Y estamos trabajando precisamente en eso porque la idea es que tu negocio no sea visto como o no sea considerado como un negocio como tal en el que yo vendo hoy 3 kilos de papa y pago la luz de mi casa, sino que sea considerado como una empresa. Y para que sea considerado como Exacto, una empresa, eso significa que no importa que Trino no esté, que es el dueño, la empresa sigue y sigue vendiendo y yo puedo obtener beneficio o mi sueldo de mi empresa, aunque yo no participe en la empresa. Y para eso hay que montar sistemas, hay que hacer las sí. cosas de una forma ordenada y en eso precisamente lo que estamos trabajando ahora desde hace un par de meses hacia acá,
de forma constante también. La idea es que tu emprendimiento pueda ser sea el escalable, solo que sea. escalable y pueda tener vida el solo y que funcione sin necesidad de que tú trabajes. Para que el día cuando te jubiles, tú puedas recibir ingresos de tu negocio sin tú necesariamente tener que estar en el día a día operativo del negocio, sino que vayas Correcto. a tomar decisiones, no sé, etcétera. Me encanta, te felicito por eso y de hecho esa era la última pregunta que te tenía. Esta sección justamente es esa de migrantes brillantes y bueno, sí, con todo lo que nos has comentado, siento que ha sido una luz para muchas personas en sus finanzas, que es un tema bien importante y puede tener consecuencias en tu vida personal, obviamente en tu vida amorosa, en tu vida, en tu salud, Y incluso un repercusiones proyecto. claro, para tu Exacto, familia. Nosotros siempre es dejamos gentecitas. consecuencias de tu familia. ¿Qué sientes que ha sido tu aporte como migrante a Chile? Yo creo que ese precisamente. Yo creo que Yo creo que más que a Chile, o puede ser a Chile porque soy también migrante y obviamente ayudo a la economía, pero es más a las personas que decidieron venirse para acá y que algunas, muchas la están pasando mal por tanta deuda, por tanto desorden, por tanto preocupación que hay, obviamente, por la situación política, la economía acá también está un poco tambaleando, pero también por el hecho de que somos migrantes y tenemos una carga emocional bastante fuerte, las personas estamos lejos de familiares, de amigos, de costumbres, de comidas, de olores, de sabores, eso pega bastante y ser un apoyo que pueda lograr ayudar a una persona para que el aspecto financiero no le pegue mucho en esa carga que ya tienen. Yo creo que eso es lo que me impulsa a diario a seguir trabajando lo que hago. Qué hermoso, de verdad, un placer haber conversado contigo, saber que transitaste tu camino y que ya estás en una posición donde puedes ayudar a otros, donde puedes ilustrarle el camino a otros, iluminar, perdón, el camino a otras personas. Me encanta y a todas las personas que nos han escuchado, espero que hayan disfrutado este episodio, que le hayan sacado el provecho y también puedan ver cómo sí se puede migrar y luego estar en una posición de hacer lo que te gusta, ayudar a otras personas desde lo que tú puedes hacer, lo que tú sabes hacer o quieres hacer. Con esto Así es. ya damos por terminado este episodio. Muchísimas gracias. Saben que son todos, cuando escuchas este episodio, cuando comentas, eres patrocinante del podcast, así que gracias por estar del otro lado, gracias a ti, Trino, por aceptar la invitación. Recuerden que tenemos el reto de migrar en alta frecuencia 30 días, que va a estar saliendo totalmente gratuito para que puedan allí tener ilustración. Hay una cuestión de finanzas, obvio, no tan especializado como la de Trino, está desde mi experiencia. Y bueno, por allá los espero. Comenten aquí en este podcast qué les pareció, qué aprendieron, qué les hizo clic, qué resonó con ustedes. Así que con esto ya me despido. Yo soy Vanessa de Migrando en Alta Frecuencia. Sigue caminando hacia ti. Gracias por escuchar este episodio y a nuestro invitado lo puedes conseguir por Instagram como finanzas.para.migrantes.